Esta acusación todavía ronda sobre los pastores hoy, pastores ladrones, pastores vividores. Y ante estas acusaciones, ¿quién está dispuesto a tomar el ejemplo de Pablo? Gracia y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a continuar con el capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el 18 con el tema presentando gratuitamente el Evangelio. Así que vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Primera Corintios capítulo 9, versículo 1 al 18. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Presentando gratuitamente el Evangelio. En el capítulo 8, Pablo empezó a hablar en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ese es el tema de fondo desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, que en términos generales está hablando Pablo sobre la libertad cristiana. Hay creyentes que son débiles en la fe allí en Corinto, que son incitados a pecar al ver a otros creyentes participar de alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. En este capítulo, el capítulo 9, Pablo continúa hablando del mismo tema, pero poniendo como ejemplo su propia vida como apóstol, ya que Pablo había hablado en el capítulo anterior a los fuertes en la fe como los que debían ayudar a los débiles, y no tanto que los débiles en la fe debían aprender de que estos alimentos no eran perjudiciales ni física ni espiritualmente en su vida. Así que Pablo se dirige hacia los fuertes en la fe y pone en este capítulo 9 su propia vida apostólica como ejemplo. Así que, en primer lugar, Pablo tenía en Corinto sus propios acusadores, dice el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Por el contexto vemos que la acusación era sobre dudas del apostolado de Pablo. Algunos decían que Pablo no era un verdadero apóstol.
Y la otra acusación era sobre una aparente ambición económica por parte de Pablo. Así que para esto debemos devolvernos un poco al principio del llamado del apóstol Pablo y de la comisión del apóstol Pablo para entender un poco más el contexto de esto. En Hechos, el capítulo 13, donde encontramos el llamamiento de Pablo, versículos 2 y 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que aquí vemos el llamado directo del Espíritu Santo a Pablo para la obra a la cual Dios lo había encomendado. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 8 al 10 también encontramos esto. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el apostolado con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Esta frase hay que resaltarla para entender el contexto de Corintios. Nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En la ciudad de Jerusalén había una hambruna para los tiempos del apóstol Pablo. Y uno de los encargos a Pablo era que ayudara a los hermanos, a los creyentes de Jerusalén. Y mientras Pablo predicaba el evangelio y establecía iglesias, luego al visitarlas, Pablo tenía esa encomienda de recoger ofrendas de las iglesias para llevar a Jerusalén y ayudar allí a los necesitados de Jerusalén. Así que sobre esto y esta obra de Pablo pesaba la acusación de los que malentendían esta acción de Pablo, diciendo que Pablo lo único que hace es recorrer las iglesias buscando lo económico. Así que sabiendo esto, Pablo, en lugar de continuar participando de su derecho, porque esto es un derecho de Pablo como apóstol, y de su libertad de conciencia en esto, ya que Pablo tenía conocimiento de que nada estaba haciendo mal, antes le habían encomendado esta labor, Pablo no siguió participando de esto, sino que renunció a estos derechos para no ser tropiezo a nadie, como lo dice en el capítulo 9, el versículo 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo da evidencias de que él es un verdadero apóstol, da evidencias de su apostolado. Y ojo, en este contexto es que debemos entender estas palabras, derechos de un apóstol. Ese es el título que tiene este capítulo 9. Aquí no está hablando derechos de los ancianos o derechos de los pastores. No está hablando de ellos específicamente, está hablando de los derechos de un apóstol como tal. Así que antes de aplicar cualquier versículo de este capítulo a un anciano o pastor, entonces tendrías que considerar que cumplas los versículos 1 y 2 como las evidencias de un apostolado. Y recordamos que las funciones de los apóstoles y de los ancianos eran muy diferentes. Los apóstoles eran los que recorrían las iglesias como supervisores, mirando las iglesias, cómo iba en el crecimiento, en la edificación, puesto que ellos fueron los que vieron a Jesús con sus ojos y oyeron la enseñanza de Jesús directamente. Así que ellos tenían la enseñanza de Cristo y tenían la responsabilidad de mirar cómo se edificaba la iglesia. La función de los ancianos, de los pastores, era un poco más allí en la iglesia local, era algo más estático. Ellos como gobernadores o como
los que gobiernan la iglesia local en las diferentes ciudades o poblaciones. Así que en estos versículos 1 y 2, Pablo va a dar evidencias de su apostolado y vamos a leer. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Lo que Pablo está diciendo, si Dios no me llamó y me envió, que es el significado literal de la palabra apóstol, uno que es enviado, si Dios no me llamó y no me envió, entonces yo no tendría ningún sello que evidenciara mi apostolado. Y Pablo da como sello de garantía de su apostolado lo que es la misma iglesia de Corinto. Por eso le dice Pablo a la iglesia, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y esto es una de las características de un apóstol. Y luego, dentro de la pregunta que hace Pablo en el versículo 1, dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y allí Pablo da testimonio de que él tuvo su experiencia personal viendo a Jesús directamente. Así que Pablo cumplía las características de un apóstol. Y estamos hablando de los apóstoles, los 12 apóstoles, más el abortivo como se presenta Pablo, como uno que entró allí de último, escogido por Dios. El grupo selecto que Dios escogió para poner el fundamento de la iglesia, y estos son los apóstoles. Así que Pablo allí da las evidencias de su apostolado y luego Pablo pasa en los versículos 4 al 6 a mencionar 3 derechos de un apóstol. Dice el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Segundo, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Tercero, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ya luego en los versículos 7 al 10, el apóstol Pablo pasa a argumentar esos derechos y dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Así que aquí Pablo está argumentando los derechos que él había mencionado ya en los versículos anteriores, pero algo que tenemos que detallar en este versículo 7 es que Pablo habla de su participación de lo que trabaja como la participación de uno más y no como el que recibe todos los beneficios. Es decir, uno que tiene derecho, uno más que tiene derecho. Mas Pablo no está diciendo que él es el único que tiene derecho de participar de las bendiciones materiales que produce la iglesia. Y de eso Pablo habla en el versículo 12 y 13 cuando dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ven que hay otros que también participaban del derecho material que producía la iglesia, y también el apóstol Pablo tenía derecho de participar. El versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Y aquí Pablo está haciendo alusión al Antiguo Testamento, al templo, a los sacerdotes y a los levitas. Y Pablo está aclarando que allí en el Antiguo Testamento los beneficiados eran muchos y eran varios. Todos los que servían al altar,
Todos los que servían en el templo tenían derecho de participar de los alimentos y de las ofrendas que llevaba el pueblo allí al templo. Y vuelvo y digo, tenemos que detallar esto porque Pablo aquí no está hablando como que él es el único que tiene derecho de participar de lo que produce la iglesia. Como último argumento, Pablo apela a la ley de Moisés, que lo leímos en el versículo 9 y 10, donde dice Pablo, ¿los argumentos que yo estoy presentando son solamente humanos? ¿Acaso también no dice la ley, no pondrás bozal al buey que trilla? Y esto hace referencia allí a este animal que pegaban allí a un poste y daba vueltas mientras en su caminar allí trillaba. Y en ese trillar el animal también participaba del alimento que dejaba allí el trabajo que él hacía. Al trillar él podía comer. Y Pablo dice, ese es el derecho de ese animal, no se le puede poner un bozal para que él no pueda alimentarse. A la vez que va trabajando, a la vez puede ir alimentándose. Es un derecho natural, es un derecho justo, es un derecho normal. Y para terminar su magistral argumentación, Pablo dice en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Después de haber citado Pablo a Moisés, ahora Pablo cita a Jesús. Y esta citación hace referencia a lo que dice Mateo 10:10 y en Lucas capítulo 10, versículo 7. Así que vamos a leer lo que dice Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esta fue la instrucción que dio Jesús a los 12 cuando los envió a predicar. Y en Lucas 10, el versículo 7, dice la palabra del Señor. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En Mateo se usa la palabra el obrero es digno de su alimento y en Lucas el obrero es digno de su salario. Esos términos debemos entenderlo en el contexto bíblico y no en el contexto de hoy. Cuando se habla del salario de un obrero, inmediatamente los pastores piensan en cuánto me van a pagar al mes, cuánto dinero me van a consignar a la cuenta al mes. ¿Cuánto me voy a ganar de las ofrendas o de los diezmos que entren al mes? Pero esta expresión salario y alimento está relacionado a la comisión que Jesús dio a los discípulos y cuando ellos fueran a predicar a las casas donde fueran, allí les daban su alimentación. Y lo que el Señor les está diciendo a ellos es no se sientan indignos de participar de esos alimentos como si ustedes estuvieran mendigando ese alimento. Porque ustedes son dignos, el obrero es digno de su alimento. Lo mismo dice en Lucas, cuando vayan a las casas, de todo lo que les pongan enfrente, coman, no pregunten nada, simplemente coman. Y dice luego, porque el obrero es digno de su salario. Y está relacionando esa palabra salario con los alimentos que les están dando allí. Ahora, también cuando los maestros iban a predicar por los lugares, algunas personas les daban algún dinero a los maestros, a los predicadores. Así que esto también ellos lo podían recibir, pero no se está refiriendo a una forma de ver el evangelio como hoy, cuando se habla de salario, como a cuánto me van a pagar en un mes por ser un obrero. Esto no lo podemos pensar de esa manera. Ahora, aclarando Pablo sobre estos derechos y de los que él podía participar, Pablo renuncia a ellos para no ser obstáculo al evangelio de Cristo, dice el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Y mire cómo Pablo piensa, o lo que Pablo piensa sobre predicar el Evangelio, versículos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. En otras palabras, yo debo predicar el Evangelio sí o sí. Y luego el versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, pues recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, pues la comisión me ha sido encomendada. Podríamos decir, es igual. Sea como sea que predique el Evangelio de buena voluntad o de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que el apóstol Pablo, viendo todo esto y la acusación que pesaba sobre él como de un ambicioso, Pablo miró allí, fue una bendición. Pablo vio la oportunidad de cómo poder sacar una bendición espiritual para su vida. Así que Pablo mejor prefirió renunciar a estos derechos, número uno, para no ser obstáculo a la predicación del Evangelio, y número dos, para Pablo tener de qué gloriarse y como decir, esta es mi bendición, esta es mi gloria, de que yo predique el Evangelio gratuitamente, como lo dice el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Así que ante estas acusaciones, Pablo aprovechó esta oportunidad para sacarle más bendición a su ministerio en Cristo. Esta acusación todavía ronda sobre los pastores hoy. La gente en la calle dice, pastores ladrones, los pastores son unos vividores. Y eso es de lo que más hablan en la calle. Y ante estas acusaciones la pregunta es, ¿quién está dispuesto a tomar el ejemplo de Pablo? Y la gravedad mayor sobre esta acusación es que muchos se están enriqueciendo del Evangelio, abusando de la iglesia, tomando para sí solo los recursos, las ofrendas, los diezmos de la iglesia. Se están tomando todo para sí, enriqueciéndose a costilla del Evangelio, y esto está mal. Para terminar, esto nos enseña que los derechos que podamos tener a veces no es para disfrutar más, sino más responsabilidad para llevar el Evangelio sin obstáculo. Y como máximo ejemplo tenemos a Cristo, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, renunció a su gloria, a su poder, a todo lo que él podía apelar para deshacerse del mal. Él no tomó esto, sino que se humilló para ganarnos con su muerte y su resurrección, presentando el Evangelio gratuitamente, así como lo hizo Cristo al venir y morir en la cruz del Calvario, así como lo hizo el apóstol Pablo en los Corintios.